Bueno, aquí tenemos un cilindro y como vemos proyecta sombras, ¿no? Entonces vamos a calcular geométricamente también las sombras, aparte de hacer la perspectiva, y vemos que esta cara la vemos como elipse, ¿no? Y sabemos que hacer eso es algo más difícil, será la sonometría ortogonal cuando esto sea elíptico, pero lo vamos a representar como circunferencia, ¿vale? Entonces lo que nos pide en dibujo técnico, y no para hacer esas líneas de definición, sino el dibujo técnico nos exige que coloquemos la cara superior, por ejemplo esta, y siguiendo una dirección, la cara inferior se vería esto continuo y a partir de los puntos de tangencia marcaremos discontinuo, ¿vale? Eso es lo que nos exigen las normas de dibujo técnico, ¿vale? Bueno, pues ese será un cilindro en perspectiva militar. Como veis, esto está en verdadera forma, con lo cual es mucho más fácil, ¿vale? Y vamos a calcular las sombras de esta figura y de otras, y luego los reflejos también. Entonces, si por ejemplo queremos calcular el centro y decimos que la sombra de un segmento que tiene aquí una esfera, pues por ejemplo sigue esta dirección la sombra, eso quiere decir que el rayo viene por aquí y esta es la sombra de la figura, ¿vale? O sea que tenemos aquí un triángulo. Bueno, haremos lo mismo con este punto. Entonces bajamos una vertical, fijaros, el punto P tiene la proyección en el suelo aquí, P'. Tenemos el rayo según esta dirección y la proyección ortogonal del rayo sobre el plano horizontal nos genera aquí esa línea de sombra, ¿vale? Bueno, hacemos lo mismo aquí. Entonces hacemos el eje vertical. A la distancia esta, que es la generatriz, marcamos el centro de la circunferencia, seguimos esta dirección y ahora seguimos esta dirección. ¿Qué pasa? Que cae aquí, con lo cual se ve solo un pequeño trozo. Voy a hacer que tenga más inclinación, así para que se vea mejor, ¿vale? Entonces, si sigo esta misma dirección para el rayo, pues tengo que esta circunferencia se traslada hasta aquí, ¿vale? Con lo cual cojo esa misma circunferencia, no me acuerdo cuál era, creo que era esta, y la coloco aquí. Esa será la sombra, pero como esto es un cilindro, es sólido hasta abajo, entonces tendré que hacer según la dirección de la proyección del rayo las tangentes comunes a ambas circunferencias, y esa será la sombra de la figura. Y fijaros que aquí en el punto de tangencia se separa la luz de la sombra, ¿vale? Bueno, alguien me dirá, hombre, es que si vemos aquí el cilindro con su sombra, esto aparece algo difuso, no está perfectamente definido, lo que llamamos la línea separatriz. Pero bueno, esas ya serán cuestiones artísticas más que geométricas. Geometría, vamos a diferenciar luz, sombra, se acabó, ¿vale? Otra cosa es que en la práctica las cosas no funcionen así. También aquí hay más luz que aquí. ¿Alguien me dice por qué? ¿Alguien me dice por qué hay más luz de este lado que aquí en el centro? Aunque ahí no se ve nada a veces. Por el reflejo del papel, efectivamente, ¿vale? O sea que hay más luz por este lado que por este. Bueno, entonces tendremos que marcar aquí zona de sombra. Todo esto queda en sombra. Y ahora la sombra que proyecta, pues dando un tono, si queremos, homogéneo. Y esto será ya la sombra. Esto lo haremos también en planta y alzado. En principio lo tenemos aquí en una perspectiva militar. Y ahora pasamos, por ejemplo, al cono. Pues también tenemos en la base una circunferencia y de repente el cono tiene cierta altura. Entonces a partir del vértice le damos altura y hacemos las tangentes a la circunferencia, ¿vale? Bueno, pues hagamos la sombra de este cono matemáticamente, ¿vale? Entonces el rayo sigue esta dirección. Entendemos que los rayos son paralelos en el caso de los rayos solares, si no calcularemos más adelante la luz puntual de una linterna, ¿vale? Entonces sigue la dirección esta, el sol está tan alejado que esta es la dirección por el espacio, o sea la dirección del rayo, y tenemos que la dirección por el suelo es esta, o sea que siempre haremos triángulos que se dicen semejantes, que tienen la misma forma aunque tengan distinto tamaño. Eso quiere decir que la sombra del vértice del cono será V', entonces tendré que hacer las tangentes desde este punto a la base, y ya tengo ahí
la sombra de la figura. ¿Qué pasa? Que ahora el punto de tangencia queda aquí y aquí, ya no pasa como el cilindro, que estos dos puntos, la sombra por detrás viene por aquí, hasta aquí. Estos dos puntos son diametralmente opuestos en el caso de la sombra cilíndrica, pero en el caso del cono, fijaros que estos dos puntos respecto al centro, pues aquí forman un sector circular que no corresponde a la semicircunferencia, ¿vale? Entonces, a partir de este punto de contacto, marcaremos ahí la línea de separación de luz y sombra, con lo cual volvemos a decir lo mismo. Esta es la generatriz separatriz de luz y sombra, y esta es la zona toda que queda en sombra, ¿vale? Bueno, pues ya digo, geométricamente los rayos de sol son líneas rectas, cortan a los planos, y la intersección de los rayos con los planos, de rectas y planos, me van produciendo las sombras de cada uno de los puntos. Eso no quita que luego, ya digo, aquí, pues como decíamos, queda difuso, luego aquí pues hay también un degradado y no será todo con la misma luz, sino que lo que incide ortogonalmente respecto a nosotros, o sea, ortogonalmente me refiero a un ángulo incidente igual al reflejado, pues en esta zona habrá más luz que aquí, ¿no? Vale, pero eso también lo veremos más adelante, ¿vale? Bueno, pues esto habría que hacerlo también en planta y alzado. Entonces, si lo tenemos en planta y alzado, pues pasa lo siguiente, porque siempre conviene entenderlo en diédrico. Tenemos un cono con la proyección en alzado, tenemos la dirección del rayo, como vemos es esta, y aquí también la dirección del rayo la vamos a poner, para facilitar las cosas, una recta frontal, si alguien se acuerda lo que era eso, y este es el punto de corte, y por lo tanto desde este punto hacemos las tangentes. Y ahora estaremos viendo, desde este punto unimos con el centro, y esta será la sombra del cono. Este punto lo subimos aquí. O sea que en realidad el diédrico lo que nos está mostrando es la sombra de un objeto desde muy lejos, ¿no? Imaginaos que estamos desde un avión y vemos pues una especie de cucurucho. Pues ese cucurucho tiene en realidad esta forma de sombra, ¿vale? Visto desde arriba, ¿no? Visto desde arriba, visto frontalmente, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos entonces cómo se calcularían las sombras para cualquier objeto, ¿no? Hagamos, por ejemplo, otro. Imaginemos, por ejemplo, esta forma. Cojo aquí, ahora en perspectiva otra vez. Tengo la perspectiva militar, la base es un cuadrado. Le doy aquí esta altura. Hago aquí la paralela a esta, es un romboide, y dibujo esto. Bueno, ¿cómo se llama esta pieza? Bueno, es un prisma en forma de cuña, ¿no? Vale. Recordad que estas líneas por detrás van discontinuas según la normativa. Y ahora digo que la sombra de este punto, por ejemplo, cae aquí. Y hay que calcular las sombras de ese objeto, ¿vale? O sea que la sombra del punto A es A sub S, esta. Eso quiere decir que el rayo viene por aquí y entonces sigue esta dirección. Entonces, si hacemos lo mismo con este punto de atrás, por el suelo una vertical produce esta sombra y por el espacio produce esta sombra. Por lo tanto, aquí ya tendremos una línea que será paralela a esta, ¿vale? O sea que la sombra de la cara de atrás será esta. ¿Y la sombra de este triángulo? Pues habrá que unir este punto con este. Y ya tengo ahí la sombra de la figura, ¿vale? Con lo cual ya puedo marcar otra vez, esta es zona de sombra, está de espaldas a la luz. Y todo esto también quedará en sombra por estar también, porque tenemos este objeto que en realidad hace que no pase la luz hacia aquí atrás, ¿vale? Bueno, pues tenemos la perspectiva militar y ahora podría... Pero depende de donde estén, porque si está muy lejos no sería paralelo una sombra a otra. Esto a esto. Sí. Si está muy lejos el punto de luz. Si está muy cerca y muy abajo no sería... A ver, es que estamos diciendo que los rayos de sol son paralelos. Entonces estamos hablando solo de la luz solar. Ya que sacaste ese tema, hagámoslo con luz desde un punto. Entonces cojamos la misma figura y lo hacemos con un punto. Entonces tenemos aquí la cuña, prisma con forma de cuña, y ahora tenemos una luz puntual, ¿vale? Entonces fijaros que el punto de luz pues lo voy a poner aquí.
Vale, entonces, fijaros, aquí lo que habrá que hacer es, para saber la sombra de este segmento, que me va a quedar muy lejos, pues será esto. Alineo este punto con este y cae aquí. La sombra de este segmento, siempre alineo la proyección del punto de luz, que es este, con el punto en el espacio, y la proyección del punto en el suelo con su proyección en el suelo. Y da esto. Esta siempre va a ser paralela a esta, pase lo que pase, ¿no? Y ahora tenemos que la sombra de este triángulo es esto. Bueno, con lo cual ahí tenemos ya la sombra de la figura. Fijaros que la diferencia entre la luz solar y la luz puntual es que cuanto más acerque el punto de luz, esto se va abriendo más, ¿no? Cuanto más lo aleje, pues tiende a ser pues como esto, ¿no? Entonces la clave sería siempre pues alinear el punto de luz con el punto del espacio, ¿no? Y su proyección sobre el suelo, donde se apoya el objeto, con la proyección del suelo del punto anterior. Entonces, alineado este y este con este, me produce la intersección ese punto. Eso quiere decir que la sombra de este prisma pues será esta forma aquí. Vale. Bueno, pues esta será la sombra de esa figura. Vale. Vemos la diferencia entre luz solar, luz distante, que se llama, o luz puntual. Vale. Bueno, hagamos, por ejemplo, una pirámide. Vale. Entonces tenemos la pirámide. Entonces, vamos a hacer que sea de base triangular, así. A partir del centro le damos cierta altura y tenemos aquí ya una pirámide de base triangular equilátera. Bueno. Y ahora decimos que este punto tiene su sombra aquí. Vale. Bueno, y que los rayos son paralelos. Bueno, pues eso quiere decir que si tiene su sombra ahí, el rayo viene por aquí hasta este punto. Bueno. Y no hace falta saber más, porque esta cara quedará en sombra, ya que la dirección de la luz está aquí y por tanto la sombra de la figura es esta y se acabó. Así de simple, ¿no? Con lo cual marcaremos lo que llamamos sombra propia del objeto, que es esta, y la sombra que proyecta sobre el suelo, que es la sombra que llamamos, ¿alguien sabe cómo se llama? Vale, bien, es una sombra arrojada, también se llama así. Bueno, pues tenemos los dos tipos de sombras, por luz solar, luz distante, luz puntual y luz distante. Y vamos a poner algún ejemplo más. Pues, por ejemplo, cojamos este objeto. Este objeto está formado por un cuadrado y ahora el cuadrado tiene aquí esta cara, está extruido formando un prisma, y ahora tenemos aquí, siguiendo esta dirección, otro prisma. Vale. Entonces esto continúa por aquí detrás y vamos a hacer que esto venga así. Bueno, la vertical por aquí. Bueno, pues vamos a calcular la sombra de este objeto. Vale. Como vemos, una figura formada por dos prismas este. Y vamos a aprovechar y marcar también un nuevo concepto, lo que serían los reflejos. Entonces, fijaros, para hacer las sombras, algo tan sencillo como, digo, que la dirección del rayo viene, por ejemplo, por aquí, la vamos a poner así, y la sombra de este punto, por ejemplo, es esta. O sea que necesito siempre saber la dirección del rayo y también su proyección sobre el suelo. Bueno, pues si yo doy esta dirección y digo que la proyección en el suelo es otra, por ejemplo esta, será otro punto de sombra, ¿no? Bueno, pues hago lo mismo, en cada punto tendrá ese triángulo. Eso quiere decir que la sombra de esta figura será esta, que la sombra de esto será un segmento del mismo tamaño, que la sombra de una vertical sigue esta dirección, entonces aquí donde termina la vertical sigue esta dirección, que la sombra de este punto sigue esta dirección, que por el suelo sigue esta dirección, entonces corta aquí, viene por aquí y unimos con este punto, ¿vale? Con lo cual ya tenemos ahí la sombra al completo, aquí igual, el mismo triángulo, o semejante por ser más pequeño, el mismo triángulo y por detrás una paralela hasta que cae hasta aquí. Bueno, pues esas son las sombras de la figura, ¿vale? ¿Todo el mundo lo entiende? Sí.
Entonces marcábamos las sombras y ahora pasamos a los reflejos, que ya tiene más enjundia. Entonces todo esto queda en sombra, sombra propia del objeto, sombra que arroja sobre el suelo, sombra que proyecta sobre este lado, vale, y ya tenemos ahí al completo la figura. Pero ahora si imaginamos que la figura es ligeramente reflectante, o sea que incluso que se proyecta sobre el suelo, a ver, podríamos, bueno, vamos a dejar el suelo y quedamos en que la figura es reflectante. Entonces, fijaros que este objeto tiene por aquí una línea y se reflejará por aquí detrás, ¿lo veis, no? ¿Entendéis? Que esto, si se refleja, pues tendrá aquí el reflejo por aquí abajo, ¿vale? ¿Se entiende eso? Sí. Lo mismo por aquí abajo. Vale. ¿Qué pasa? Que esto tiene sombra. Ello reflejará también sombra por aquí abajo. Que esta sombra se reflejará sobre esta cara, porque es reflectante, ¿no? Vale. Que si esto tiene más luz que aquí, entonces esta luz se reflejará aquí enfrente, con lo cual esto irá ligeramente oscuro, ¿no? Que esto que viene por aquí se reflejará aquí enfrente. Esto queda en sombra. La sombra esta se tendrá que proyectar aquí con el mismo tamaño, de manera que este bloque también se reflejará aquí enfrente, ¿no? Bueno, ¿me estáis siguiendo? Sí. Entonces tenemos la reflexión de esto. Sobre esta cara esto también se reflejará. Y también este oscuro. Si se reflejara por el suelo, vendría por aquí. Esto quedará en sombra, ¿no? Con lo cual este punto tendrá su reflexión ahí detrás y entonces proyectará la sombra ahí dentro. Con lo cual tenemos ya la sombra proyectada en el interior. Aquí marcaremos más oscuridad para esto, lo mismo por aquí. Bueno, y ahora habría que combinar sombras y reflejos. Entonces, fijaros que lo que decíamos, si esta cara va toda en sombra, pues suma la sombra al tono del reflejo, ¿vale? Lo mismo aquí para esto, la continuación de esto. Lo mismo aquí, si esto tenía oscuridad, entonces esta oscuridad no solo se refleja aquí, sino que ahora se suma la de la sombra, ¿vale? Entonces ya tenemos por aquí toda la sombra, a la que añadimos también en este un tono más oscuro, ya que suma el reflejo más la sombra, ¿vale? Que no tienen por qué ser coincidentes, ¿no? Esto tiene luz, pero tiene menos luz que esto de arriba, ¿no? Pero esto todavía tendrá más oscuridad, ya que esto refleja la luz de aquí. ¿Lo veis, no? Entonces este oscuro también se proyecta aquí abajo un poco, ¿no? Bueno, pues esta será, en síntesis, aquí tendremos que incrementar sobre el oscuro este. En síntesis lo que serían las sombras y reflejos. Y luego esto está detrás, tendrá más oscuridad cerca del objeto que más alejado, ¿vale? Remarcamos aquí bien el contorno, marcamos el extremo de la pieza, dibujamos ahora más oscuridad cerca del objeto también, ya que siempre tiene más oscuridad cerca del objeto que según se aleja, y lo mismo por aquí. Entonces esto se reflejaba también ahí enfrente. Bueno, pues en síntesis esas serían las claves. Y recordad que no debemos perder el tema de que había unas zonas de sombra, que era esta cara, y esta cara de aquí, que es la sombra propia, pero luego sumábamos, pues eso aquí, la sombra arrojada sobre el suelo, etcétera, ¿vale? Aquí marcaremos con más nitidez arriba, marcamos aquí la intersección más intensamente, lo mismo aquí, la separación de luz y sombra, marcando este oscuro más intenso, y la reflexión de esta línea, y la reflexión por aquí detrás de esta línea, de manera que este oscuro también se reflejará ahí enfrente, y lo mismo por aquí. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? ¿Está claro?
Bueno, por último decíamos, igual que esto también tiene algo de oscuridad porque incide más ortogonalmente la luz arriba que aquí, pues esto debería llevar tonos medios. Pero bueno, los tonos medios ya en geometría no los vamos a estudiar, vamos a estudiar solo el cálculo, ¿vale? Cálculo de reflejos y cálculo de sombras, sin entrar en el estudio del cálculo de tonalidades, ¿vale?